Hola, muy buenas a todos, pues os traigo otro vídeo. En este caso vamos a hablar de cómo entender el vector como un operador en variedades arbitrarias. Y también vamos a hablar por encima de las geodésicas. ¿Y qué es esto de entender el vector como un operador? Pues, como todos sabéis, y el concepto que tenemos de vector en R3 o Rn o R2 es una flecha que une dos puntos del espacio, dos puntos A y B, mediante una flecha. Pero eso solo lo podemos hacer en Rn, o Rn, R3 o el espacio de la dimensión que estemos considerando. ¿Por qué? Porque en la distancia en Rn o R3, la distancia más corta que separa dos puntos es una recta. Pero en variedades arbitrarias eso no es así. Ese concepto no es correcto. Por lo tanto, hay una forma de entender los vectores o los tensores como operadores en variedades cualquiera. Y lo vamos a ver ahora en un segundo. Vamos a ver estas gráficas. Como vemos, aquí tenemos una serie de curvas, Q1, Q2, Q3, en el que a partir de los vectores tangente a cada una de las curvas, construimos un espacio tangente en un punto en el que es la congruencia de esas tres curvas. Y podemos construir estas bases. Eh, bueno, pues aquí tenemos una forma de expresar los vectores de base mediante un operador. ¿Y cuál puede ser? Pues lo comento aquí en estas tres líneas. Es que los vectores de base, que recordamos que en un punto P forman un espacio tangente, pues también se pueden definir como este operador que vamos a llamar, lo he puesto entre comillas, el operador tangente de cada curva QI, es decir, cada curva que estamos haciendo, y que pasan todos por ese punto P. Entonces, a E sub i, en este caso será la base contravariante, podemos expresarlo como este operador que es la derivada parcial respecto a cada una de las curvas, o denotado de una forma así más compacta de esta forma. Entonces este es un operador que actúa sobre funciones definidas en el punto M, en el punto P sobre la variedad M. Y claro, es una forma muy, pues bastante bonita de ver un vector, porque no deja de ser un vector. Pero hemos transformado los vectores de bases como un operador. Pero claro, esto abre un mundo, porque ahora vamos a ver cómo transforma o cómo se podían expresar vectores contravariantes, por ejemplo, con este operador. Vamos a ver primero cómo transforma. Es decir, vamos a hacer otra base cualquiera, es decir, vamos a coger otra base, es decir, otras curvas que tengan congruencia ahí. Y lo que vamos a hacer es que vamos a transformar de los vectores de bases con esas otras curvas con las antiguas. Entonces vemos que los nuevos vectores de base transforman de esta forma. Es decir, lo único que tenemos que hacer es hacer la derivada parcial de cada una de estas curvas respecto a las nuevas, que son estas de aquí. Las curvas antiguas respecto a las nuevas y volver a utilizar el operador. Entonces, esto de aquí no deja de ser el antiguo, es decir, tenemos la base antigua, con este factor que es el que nos hace de transformación, este factor de multiplicidad. Y bueno, y sabiendo esto, bueno, podemos construir un vector contravariante que, bueno, pues construyéndolo de esta forma pues, también se puede intuir el vector como un operador, porque el vector contravariante se construye con los vectores de base. Pues vamos a ver un segundo cómo se construiría con estos vectores de base un vector contravariante. Recordamos que un vector contravariante, fijaros que no estoy poniendo la típica flechita porque vamos a hacer que esa flechita en variedades arbitrarias desaparezca, es decir, que esto sea un operador.
Es decir, ya no es el típico concepto que tenemos siempre de vector. Así que este vector, que lo podemos, a ver, esto podría ser un poquito más, por ejemplo, en negrita o lo que sea, lo podríamos poner, pero sin la flecha. Pues este vector, recordaros que un vector contravariante se expresa con las componentes del vector contravariante y los vectores de base contravariante. Pero recordaros que eso no deja de ser las mismas componentes, pero con este operador. Este operador, vemos que hemos transformado este vector en un vector operador. Es decir, un vector que actúa sobre funciones en el punto P. Este de aquí. Así que, concepto muy interesante, muy interesante de cómo ver ahora los vectores. Es una nueva forma de ver los vectores y abandonar la forma en la que tenemos de R3, cuando utilizamos variedades arbitrarias. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo transforma, por ejemplo. Es decir, si cambiamos la de base por la E' que teníamos antes, que era esta de aquí, recordaros que era esta de aquí, pues vamos a ver cómo transforma el vector contravariante. Pues bueno, lo único que tenemos que hacer es expresar con otras componentes nuevas, que no sabremos cuál es, y los nuevos vectores de base. Y eso no deja de ser las componentes más, recordaros la expresión de la transparencia anterior, de esto de aquí, que es la forma de transformar los vectores de base antiguos. Y eso no deja de ser igual, porque este vector tiene que ser siempre idéntico, según la física, tiene que ser idéntico, esto no deja de ser el vector contravariante que ya teníamos, es decir, con las componentes del vector contravariante con los vectores de base. Y lo que tenemos que hacer es, pues, una identidad. Si esto es idéntico, resulta que estos VI resultan ser esta cantidad de aquí. Pero claro, nosotros lo que queremos conocer, como esto también lo conocemos, porque ya lo hemos visto de la apariencia anterior, que es transformar esto de aquí, esto no lo conocemos. Entonces vamos a despejar V' super J, vamos a despejar. Lo que vamos a hacer es multiplicar justamente por la opuesta de esta transformación, que resulta ser esta otra coeficientes, estos otros coeficientes. Una forma de verlo, como siempre, no es lo que quiero decir, pero si esto lo tachamos con esto, ¿vale? Nos queda esto de aquí, ¿vale? Es una forma de cuando tengáis que hacerlo, la transformación, veáis que es como si fuese una matriz, que la parte de las columnas coincida con las filas del otro lado, ¿vale? Es una forma de entenderlo también en forma de matriz, ¿vale? Entonces, la forma de transformarlo, vemos que aquí estos dos coeficientes se transforman en la delta de Kronecker. Que la delta de Kronecker solo es igual a 1 cuando estos dos índices son iguales y es 0 cuando son diferentes. Por lo tanto, lo que nos hace hacer es que para quitarnos de encima esta delta de Kronecker, lo que tenemos que es sustituir donde había una I por una K, o al revés, donde había una K por una I. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sustituir esto de aquí, y es que vamos a elegir que donde hay una I, vamos a poner una K. Entonces, el único sitio donde hay una I es aquí, por lo tanto, se nos queda que la transformación de las componentes, ¿vale? De las componentes, cuando transformamos, se nos queda de esta forma. Así que, muy interesante. Y bueno, también podemos definir, como podemos hacer siempre, definir una base dual de los vectores de bases anteriores. Vamos a construir otra base complementaria en la que va a tener esta condición. Es que los componentes, los vectores de base antiguos multiplicados por otra base que desconocemos, esto nos da la delta de Kronecker de los dos índices correspondientes. Entonces, esta base, no sabemos cuál es, pero cumple esta condición. Y a esta base la llamaremos la base dual. Y también vamos a definir, como este operador estaba pues lo habíamos definido en Rn, vamos a definirlo de otra forma. Vamos a definir este operador como el operador dual, va a ser este de aquí,
que utilizará dos elementos, ¿vale? Y cumple esta condición que es muy parecida a la de arriba, que es pues esta operación de dualidad, que es que cuando aparece la base dual arriba, en este lado izquierdo y la base normal en este lado, tenemos la delta de Kronecker. Entonces, claro, ahora lo que tenemos que ver es que ahora vamos a tener un nuevo vector. Aquí tenemos el vector típico contravariante, ¿vale? El típico contravariante, mostrado de la forma con operador, pero todos estos valores tienen que ser igual a otras componentes diferentes, multiplicado por esta base que no sabemos cuál es, pero que cumple esta condición. Y es esta de aquí. Entonces, pero, a ver, lo único que hemos hecho es cambiar de base, de esta base a esta. Por lo tanto, estos dos vectores siempre tienen que ser idénticos. Nuestra física del vector está contenida en las componentes, no en cómo lo representemos. Así que estos vectores tienen que ser idénticos y la información del paso de esta base a esta, bueno, al revés, de esta base a esta, el contenido de la información tiene que estar aquí codificado. Por lo tanto, vamos a probar, bueno, lo pruebo porque ya sé que lo es, vamos a probar que dq super i, a ver cómo transforma como base. Pues vamos a ver, vamos a introducir esta nueva base de esta forma y vamos a hacer este operador dual a ver si transforma como la delta de Kronecker. Y vemos que si miramos en los libros, esta diferencial de Q super J transforma de esta forma. Esta es la transformación de este operador diferencial y vemos que transforma de esta forma. Y recordemos de estas transparencias anteriores que también teníamos los vectores de base de esta otra forma. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es a ver cómo transforman esta base. A ver si transforma correctamente. Bueno, pues vamos a introducir todos estos datos aquí, respecto a cada uno, estos de aquí, ¿vale? Y vamos a ver qué nos da. Estos coeficientes pueden salir fuera de este operador dual, estos también son números, pero las bases no pueden salir, que son estas y estas. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que aquí nos quedará los coeficientes fuera y se nos quedará el operador dual, que es este de aquí, pero con los índices K y L, ¿vale? Nos quedará la delta de Kronecker de K y L, que es este operador, pero con los índices correctos, ¿vale? Que sería el operador. Y fuera nos quedarán los coeficientes, que son estos de aquí. ¿Y eso qué nos indica? Pues donde haya una K, la única forma de que esto valga algo, que no sea cero, es que estos coeficientes sean iguales. Es la única forma de que la delta de Kronecker dé 1. Por lo tanto, si K es igual a L, esta K es igual a esta, y esto de aquí no deja de ser la delta de Kronecker con estos índices, J e I, que es esta de aquí. Por lo tanto, hemos verificado que en una transformación vuelven a ser correctos que el operador dual, que esta operación de la delta de Kronecker. Por lo que hemos averiguado que estos diferenciales dq super j es la base dual de este operador, de este de aquí. Entonces, bueno, lo que hemos dicho, justamente lo que acababa de decir ahora mismo, que esta operación de dualidad de esta nueva base dual y la base normal, tenemos que estos son los vectores de base dual de esta base, que lo podemos expresar, cualquier vector lo podemos expresar de forma, ahora pues la forma de decirlo es de forma covariante. Esta es la forma de expresarlo en una base dual. Bueno, lo que podemos hacer ahora es saber cómo transforma este operador dual, a ver cómo transforma.
Bueno, pues como sabemos, el vector se puede expresar ahora con esta base dual, con estas componentes, que no dejan de ser estos dqi, como hemos dicho, y lo que vamos a hacer es transformarlos. Recordemos que la forma de transformar los dqi es esta forma de aquí. Por lo tanto, al transformarlos, aparecerán unas nuevas componentes y otros vectores duales primas. Pero esos hemos dicho que serán los dq' super j. Por lo tanto, podemos sustituir este valor de la nueva base dual a estos de aquí. Y esto no deja de ser este dqi no deja de ser otra vez la base antigua dual, y por lo tanto vemos que estos nuevos, como los vectores tienen que ser iguales aunque se transformen según la física, estos v sub i deben ser igual a este factor. Como vemos, la forma de igualar este a este factor. Entonces tenemos esta igualdad y lo que queremos saber es a ver qué componentes corresponden a esta transformación, estas componentes transformadas, ¿cómo son? Entonces tenemos que despejar este v' sub j. Bueno, lo que he hecho es cambiar de índice para que se vea bonito, es decir, que aparezca con otro índice. Y esta es la transformación, esto es como transforma las componentes en la base dual al hacer una transformación, así como transforma las componentes. Y bueno, otra forma de verlo es aplicar los operadores pues, a distintas expresiones. Vamos a hacer, por ejemplo, recordaros la expresión del vector. Si no recuerdo mal, era esta de aquí, la que teníamos de aquí. Vamos a aplicarla a QI, a las coordenadas, ¿vale? A la base coordenada. Entonces tenemos que cualquier vector se puede expresar por las componentes y tenemos que aplicar el operador, este operador que hemos dicho, a las componentes. Y esto no deja de ser este QI, aplicar este operador al QI, que es a lo que queremos aplicarlo. Y justamente tenemos que es la VK por la derivada respecto a K, recordemos que respecto a las componentes las expresaba así, de QI. Pero esto, si lo miráis, esto no deja de ser la delta de Kronecker de I arriba y K abajo. Y esto solo es válido cuando I es igual a K, si no sería 0 si es diferente. Por lo tanto, vemos que la única forma de que este operador aplicado a las coordenadas resulta ser las componentes. Es muy curioso. Bueno, otra forma de verlo es tener un vector cualquiera covariante y otro contravariante y a ver qué obtenemos. Pues lo único que tenemos que es expresarlo de la forma típica con las componentes y la base. Aquí, el otro vector igual con las componentes y la base. Y lo que hacemos es sacar fuera estas componentes, que son estas de aquí, y volvemos a obtener la dualidad, que esto no deja de ser la delta de Kronecker J super J sub I, que es esto de aquí. Y eso, como siempre hemos dicho, es igualar los índices, es decir, que donde había una J vamos a poner una I, que no deja de ser esto de aquí, ¿vale? Esto se podía entender respecto como lo teníamos antes, a la norma al producto escalar entre dos vectores, un vector covariante y otro contravariante. Por ejemplo, vamos a aplicar a un vector contravariante la base, a ver qué obtenemos. Pues bueno, volvemos a poner aquí, vamos a descomponer en componentes y en la base, recordemos que es esta de aquí. Esto no deja de ser en la dualidad, que es esto de aquí, ¿vale? La dualidad es la delta de Kronecker. Y esto cuando estos dos índices sean iguales, pues vamos a elegir por ejemplo la I, y esto no deja de ser las componentes de I. Es decir, aplicar esta dualidad a un vector con las componentes, con los vectores de bases covariantes, o la base dual, aplicarlo al vector
nos da las componentes de ese vector. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a aplicar a un vector covariante, vamos a aplicar este operador dual a los vectores de contravariantes, a los vectores de base contravariantes. Vamos a descomponer en componentes y en la base, y tenemos esto de aquí, que esto no deja de ser el operador. Como veis, esto sale fuera. Aquí tenemos el operador, que no deja de ser la dualidad, que es la delta de Kronecker, y igualando los índices tenemos que esto no deja de ser las componentes. Es decir, una forma de obtener las componentes de un vector covariante es aplicar este operador a los vectores, a estos vectores de base contravariantes. Y otra forma es si no me equivoco, de entender esto me parece que es aplicar a un escalar, el diferencial de un escalar, aplicado a los vectores de contravariantes. Entonces vamos a expresar de otra forma este diferencial de un escalar. Vamos a expresarlo derivando este campo escalar, lo vamos a derivar respecto a las componentes y vamos a utilizar el diferencial. A ver, como siempre, una forma de entenderlo es que si esto se tacha con esto, tenemos el diferencial. Aunque no se puede hacer. Es una forma solo mnemotécnica de recordarse de cómo hacerlo. Es decir, lo que tenemos que hacer es derivada parcial respecto a cada componente y multiplicar por el diferencial. Y así obtenemos el diferencial total, ¿vale? Para que nos entendamos. Lo que pasa es que creo que es más difícil lo que acabo de decir que de la otra forma que lo he dicho. Es una forma de recordarse más fácilmente cómo tachar esto con esto. Entonces, esta forma de expresar esto de aquí, volvemos a sacar todos estos coeficientes, los sacamos fuera, son constantes, y volvemos a tener esta condición de dualidad, que no deja de ser la delta de Kronecker, y lo que nos hace es poner aquí este índice igualado a este. Y aquí obtenemos este valor. Sí, es que es lo que estaba pensando. Esto lo vi en un libro y esto no deja de ser, si no me equivoco, no, el gradiente no. Esto es la divergencia, ¿no? Si no me equivoco es la... Ahora lo dudo, no sé si es... creo que sí. Claro, creo que sería la divergencia de... Es decir, este operador lo que está haciendo es la divergencia, ahora si no me equivoco. Bueno, ahora no estoy seguro 100% si es gradiente o divergencia, creo que es la divergencia. Bueno. Seguimos con otra forma de entender ahora un vector. Vamos a coger un vector que sea, si miráis esta gráfica, vamos a hacer una curva que pase por este punto P, esta curva denotada por esta gamma que depende de un parámetro tau, y que pasa por este punto P. Y vamos a coger en este punto P un vector tangente U en este punto. Pues también podemos definir un operador tangente a esa curva dada, a esta curva, que pasa por P, que pertenece por supuesto a la variedad, y no deja de ser nada más que U es pues este operador, es el operador que actúa respecto al parámetro, es la derivada, ¿vale? Es el operador tangente. Entonces, si le aplicamos a una curva cualquiera, por ejemplo, en este caso es la curva gamma, pues U aplicado a gamma, que es esto de aquí, pues tenemos este vector tangente a esta curva gamma. Pues vamos a ver que esta forma de entender estas curvas, hay dos formas de entender esta congruencia de curvas y una curva que pasa por ese punto, ¿vale? Esta curva, por supuesto, todos los puntos pertenecen a la variedad, todos estos puntos pertenecen a la variedad en la curva. Entonces vamos a expresar este vector U, tangente a esa curva, vamos a expresarlo de otra forma.
Por supuesto, vamos a expresarlo en función de esta base que teníamos en el punto P, que eran estas E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Es decir, o lo mismo, estos operadores. Entonces, la forma de entender este vector U es, bueno, vamos a expresarlo como un vector contravariante, por ejemplo, y vamos a expresarlo en la forma, los vectores de base contravariante, lo vamos a expresar en forma de operador, pero esto no deja de ser, como es U, no deja de ser el nuevo operador D por el operador tangente, es decir, respecto a este parámetro tau. Y si expresamos este operador tau como la derivada parcial respecto a cada componente, este operador, derivada parcial respecto a cada componente, respecto a esta derivada de cada componente respecto a tau, pues vemos una correlación, es decir, hay una igualdad, si vemos esta de aquí con esta de aquí, vemos que cada uno de las componentes de este vector U sub i no dejan de ser que las derivadas, las derivadas totales respecto a tau de estas coordenadas, de estas curvas antiguas, estas coordenadas. Muy importante, ¿eh? Este valor que ahora lo utilizaremos en la siguiente transparencia. Bueno, y antes de llegar a una conclusión, es que, bueno, es lo que dije al principio del vídeo. Recordaros que en Rn la recta es una curva especial, es decir, en Rn la recta no deja de ser una curva especial. ¿Por qué? Pues por dos razones. Porque la primera razón es que es la curva más corta entre dos puntos P y Q. Es lo que estaba diciendo al principio del vídeo. Es decir, el concepto que tenemos de vector como una recta que une dos puntos es porque es la curva más corta en Rn, en esa variedad, en concreto Rn, es una curva especial que une esos dos puntos y encima es la curva más corta. Por eso podemos expresar los vectores como flechas que unen dos puntos. Pero en variedades arbitrarias esto no es así. Bueno, también en Rn la recta, la segunda razón, es porque es la única curva donde el vector tangente está transportado paralelamente a sí mismo a lo largo de la curva. Justamente esta recta en Rn cumple estas dos condiciones, pero en variedades arbitrarias estas dos curvas, por lo general, son distintas. Ya que, bueno, como aquí digo, hablan de conceptos totalmente diferentes. Es decir, por ejemplo, la primera que hemos dicho, la curva más corta, por supuesto nos está hablando de distancia. Nos está hablando de distancia y lo que nos está relacionando es el concepto de métrica. Pero en cambio, esta segunda razón, que en el caso de Rn coinciden, esta curva especial, que es la recta, coinciden estas dos, pero en una variedad general, arbitraria, este vector tangente que está transportado paralelamente a sí mismo a lo largo de la curva, que es lo que estábamos hablando de ese vector tangente anterior, ese vector tangente que está transportado a sí mismo a lo largo de la curva, nos está hablando de paralelismo. Y por lo tanto lo que nos relaciona este concepto nos está relacionando la conexión. Por lo tanto, en variedades arbitrarias hay dos tipos, que ahora voy a introducir ya el tema, creo que lo introduzco ahora. Hay dos tipos de geodésicas. Exacto, lo introduzco ahora. Pues, como he dicho, hay una geodésica que trata el tema de la métrica, que es aquella curva que minimiza la distancia entre dos puntos. Es decir, lo que tenemos que hacer para crear una geodésica métrica es coger, por ejemplo, el elemento de línea, es decir, el elemento que nos mide la distancia entre dos puntos de una variedad arbitraria, y lo que tenemos que hacer es minimizar ese elemento. Es decir, lo que tenemos que hacer es ese diferencial de ese elemento de línea, igualarlo a cero, es decir, es minimizarlo. Y a partir de ahí se obtendrá pues, esa curva mínima, que en el caso de Rn es la recta, pero que en una variedad arbitraria pues no lo es. Y lo que nos trata este tema de la geodésica, las geodésicas afines,
que es el, bueno, es el que menos se intuye, es aquella curva cuyo vector tangente está transportado paralelamente a sí mismo a lo largo de la curva, que es lo que estábamos diciendo de ese vector que se transporta a sí mismo por toda la curva. Recordaros que ya lo di en otro vídeo, la forma de hallar la forma de entender que un vector tangente está transportado a sí mismo por una curva era multiplicar este vector tangente, ¿vale?, por la derivada covariante en esa dirección de ese mismo vector. Es decir, es el mismo vector transportado paralelamente a lo largo de la curva, ¿vale? Es una forma de entender esta ecuación. Pero otra forma de entenderlo respecto hace dos transparencias es que la derivada respecto al parámetro tau de ese vector tangente debe de ser igual a 0. Es otra forma de entenderlo. Bueno, aquí esto no deja de ser lo que la igualdad que hemos obtenido hace dos transparencias, que teníamos el vector contravariante y lo expresábamos en función del vector tangente, ¿vale? Es esto de aquí. Y obteníamos esta igualdad, que era que las componentes del vector tangente, ese vector tangente, no dejan de ser las derivadas respecto a este parámetro tau de las curvas. Bueno, pues vamos a meter todos estos datos aquí, en esta expresión, esta que tenemos de igualdad a 0. Bueno, como hemos dicho, este u super mu, que es este de aquí, no deja de ser esto de aquí, ¿vale? Vamos a hacer la derivada covariante de este vector tangente, que no deja de ser la derivada parcial. Recordemos la definición, derivada parcial de este vector respecto a las componentes, más la conexión la conexión con sus respectivos índices, ¿vale? Todos estos índices correctos, lo miráis la definición de derivada covariante. Y lo que tenemos que darnos cuenta es que, si veis la expresión de esta derivada q respecto a tau y esto de aquí, exceptuando el vector u super mu, todo este concepto de aquí es esto de aquí. Es esto de aquí, que no deja de ser la derivada respecto a tau. ¿Lo veis? Esto es la derivada respecto a tau. Veis que se aprovecha muchísimo la forma de entender el vector como un operador. ¿Veis? La forma de entender ahora las geodésicas es increíble. Entonces, esto no deja de ser el operador, todo este concepto de aquí, excepto la u, no deja de ser, ¿vale? Es esto de aquí, no deja de ser la derivada respecto a tau de este operador. Y eso hay que aplicarlo a u super mu. Pero u super mu es poner aquí una mu, es decir, u super mu es esto de aquí, pero con la mu arriba. Bueno, pues esto de aquí, ya tenemos esta parte de la ecuación. Y ahora vamos a ver la conexión. La conexión no deja de ser, bueno, tenemos que multiplicar esto multiplica a toda la derivada covariante. Aquí tenemos a u super mu, que es esto de aquí, que es este de aquí. Y teníamos a este u super, ¿cuál era? Super rho, u super rho, que no deja de ser este de aquí. Bueno, vamos a definir ahora, que es la forma que lo visualizan todos los libros, vamos a definir esta q super mu, o con el índice que corresponda, con este puntito a esto de aquí, que es la derivada respecto a tau de las coordenadas. Bueno, pues introduciendo esta pequeña definición aquí, en todo este de aquí, obtenemos que si, por ejemplo, en este caso, tenemos doble derivada, como veis, tenemos una doble derivada respecto a tau de este q super mu. ¿Veis? Pues entonces dos puntitos. Y luego aquí tenemos la conexión más solo una derivada, ¿lo veis? Respecto a rho, ¿vale? Con este puntito multiplicando la conexión. Y también multiplicando la conexión tenemos a este que es q puntito, que es esto de aquí arriba. Bueno, pues esta es la fórmula igualada a 0, esta es la fórmula de la geodésica afín. Es decir, aquella cuyo vector tangente
es transportado paralelamente a sí mismo a lo largo de la curva. En este caso era la curva no la he puesto, pero bueno, cualquier curva que pase por el punto. Bueno, y ahora aquí, bueno, solo hago una demostración de que este valor que también le había puesto como secundario también corresponde a esto de aquí, que aquí parecía más difícil, pero aquí esto parece más sencillo. Bueno, aquí volvemos a tener la expresión de la u, recordaros, esta es la expresión, y ahora vamos a demostrar este. Bueno, vamos a ver que esta derivada de u respecto a tau se puede expresar de esta forma. Eh, eh, recordad que aquí es como si tachásemos esto con esto, ¿vale? Pero esto no deja de ser la derivada respecto de u respecto a las coordenadas por la derivada de esas coordenadas respecto a tau, ¿vale? Es la regla de la cadena. Bueno, pero vemos que esta u se puede expresar de otra forma. Como hemos visto, se puede expresar como con la fórmula con las componentes y los vectores de base. Y recordemos que la derivada parcial respecto a las componentes de este vector, habría que derivar tanto las componentes como los vectores de base. Pero recordad que este concepto de aquí era lo que llamábamos la derivada covariante, ¿vale? Este es el concepto que teníamos de derivada covariante respecto a esta dirección, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos esta derivada covariante respecto a este u super mu, pero vemos que esto, respecto a esta igualdad que teníamos aquí, vemos que esto es u super mu. Por lo tanto, si sustituimos esto por u super mu, vemos que justamente reconstruimos lo que es lo que habíamos definido como vector transportado a sí mismo, vector tangente transportado a sí mismo, paralelamente a sí mismo, en una curva. Y solo, bueno, aquí ya, para finalizar el vídeo, puse algo curioso para que entendáis una geodésica cualquiera. ¿Y cuál es? Pues la recta. Es que en coordenadas cartesianas, en R3, por ejemplo, todos los símbolos de Christoffel, estos de aquí, todas las conexiones, son iguales a 0. Por lo tanto, de esta expresión, si todos estos símbolos son 0, solo tenemos que q con dos puntitos respecto a tau, es decir, la derivada dos veces respecto a tau de este valor es igual a 0. Es esto de aquí. Y claro, esto, si lo igualamos, esto no deja de ser la ecuación de una recta, que es esta de aquí. Por eso, en R3, lo que habíamos dicho al principio, si no me equivoco, es perdón, esto corresponde a esta segunda afirmación de la recta, que es la única curva donde el vector tangente está transportado paralelamente a sí mismo a lo largo de la curva. Es la recta. Por lo tanto, esta es la expresión de una recta, que es la única curva en la que, como habíamos dicho, el vector tangente está transportado a sí mismo por toda la curva. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos, suscribiros los que no estéis y hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.